Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos y hoy quiero hacer como una recapitulación de lo que fue el capítulo 11. El día de hoy lo vamos a llamar los resultados de la fe. Y voy a retomar el versículo 1 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, ¿por qué quiero dar como una conclusión del capítulo 11 nada más? Porque la fe es el tema principal de la carta. El que ellos fueran exhortados a continuar en la fe en el Señor Jesucristo. Recuerda que cuando empezamos viendo el tema de la fe, les dije que no se utilizaba la palabra fe para referirse a idolatría, a superstición, ni a nada que tuviera que ser aparte de creer en Dios. Por eso la fe es el tema central de la carta y tenemos que darle muchísima importancia. Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe y que solamente por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, por eso quiero decirles de una manera muy rápida cuáles fueron los resultados que encontramos en esta lista de lo que fuimos viendo de cada personaje y aún de manera general lo que hace la fe en la vida. Y quiero írselas diciendo, se los voy a decir rápidamente. Pero la intención de este tema es que nuestro corazón sea redarguido. Mira, les voy a ir leyendo, según los versículos que leímos en todo el capítulo 11, ¿cuál fue ese resultado? Ya no lo voy a explicar porque ustedes tendrían que volver a repasar todos los temas que tuvieron que ver con el capítulo 11. Pero hoy solamente les voy a decir cómo se ve el resultado o qué es lo que es notable en la vida de una persona que tiene fe. Mira, va a ser así. Según el versículo 1, la fe nos ayuda a ver. Según el versículo 2, nos aprueba delante de Dios. Versículo 3, nos ayuda a entender y a ser sabios. Versículo 4, ofrece un mejor y más excelente sacrificio a Dios. Versículo 4 también nos justifica delante de Dios. Versículo 5, nos traslada al cielo. Otra vez versículo 5 nos ayuda a dar buen testimonio, y eso no solamente en el 5, sino que lo repite constantemente también en el 2. Versículo 6 nos hace agradables a Dios. Versículo 6, Dios retribuye a los que creen. 7, nos hace ser obedientes. 7 también nos equipa para salvar a otros. Versículo 8, nos llama para Dios, es un llamado para Dios. Versículo 9, nos hace vivir como extranjeros aquí. 10, nos hace ciudadanos del cielo. 11, nos hace fértiles, y el 12 dice que nos hace fructíferos. Versículo 13, nos sostiene hasta el día de nuestra muerte. Versículo 14, nos da una mejor patria. Recuerda que patria significa la tierra de mi Padre. Entonces nos hace parte de ese lugar donde está nuestro Padre, que es en el cielo. Versículo 15, nos ayuda a no volver atrás. Voy a hacer una pausa. Ve meditando en tu corazón si realmente tienes estos resultados. Versículo 16. Nos hace ser llamados pueblo de Dios. Versículo 17. Pone en primer lugar a Dios en nuestro corazón. Versículo 19. Nos resucitará de entre los muertos. Y aún eso es en el futuro, pero aquí nos hace resucitar de la vida muerta que llevábamos. Versículo 20, nos hace ver cosas futuras. No hablo de adivinación, sino se refiere a tener esa certeza de las cosas que pasarán en el futuro. Versículo 21, bendice a nuestras siguientes generaciones. 22, nos libera. 23, nos hace valientes. 24, repudia al mundo. 25, prefiere el sufrimiento antes que el pecado. 26, mira con anhelo las cosas de Dios. 28, nos redime y nos saca de la esclavitud. 29, nos libra de la muerte. 29 también, nos hace cruzar los obstáculos. 30, derriba las fortalezas. 31, nos injerta en la familia de Cristo.
En el 33 hay varias. Nos hace conquistar reinos, los reinos de las tinieblas. Nos ayuda a alcanzar las promesas y derrota al enemigo. Versículo 34. Apaga los dardos de fuego de Satanás y nos fortalece en la batalla. Versículo 35. Nos ayuda a resistir en medio de la prueba, del dolor, del sufrimiento, de la presión. Incluso nos ayuda a resistir hasta la muerte. Y por último, versículo 40, nos perfecciona, nos hace completos. ¿Por qué les quise dar un tema específico de lo que son los resultados de la fe, que prácticamente es el resumen de todo lo que hemos visto? Porque quiero, hermanas, que examinemos esto. Estas cosas son tanto promesas como respuestas, como resultados que hay en la vida de una persona que tiene fe. Recuerda que es el tema principal, te lo decía, pero también otro tema secundario, muy importante, muy principal en la carta, muy mencionado en la carta, es el peligro de la apostasía. Esta fue la razón que llevó al escritor de la carta a mandarles esta epístola. Este fue el motivo, porque él vio que muchos estaban apostatando de la fe. Ahora quiero leerles otro versículo que es bastante fuerte. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice así: por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que los afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacen y harán lo que les hemos mandado, y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Bueno, por eso quise terminar este versículo, por esta advertencia tan fuerte que da Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. No es de todos la fe, dice el versículo 2. No es de todos la fe. El apóstata no tuvo fe. Recuerda que el Hijo de Dios empieza con fe y termina con fe. El apóstata pues empieza entendiendo ciertas cosas, pero nunca fue una realidad la palabra de Dios en su corazón. ¿Cuál es la intención del escritor de la carta al habernos dado una larga lista de resultados de la fe? Que nos examináramos, que escudriñáramos dentro de nuestros corazones para ver qué era lo que encontrábamos. Mira, hay una gran diferencia entre el hijo y el apóstata. Y aquí dice, en el versículo 2 de Tesalonicenses, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Hermana, los que no son de fe son perversos y malos. Los que son de fe, dice, serán confirmados, serán afirmados y guardados del mal. Serán llenos y encaminados en el amor, en la paciencia de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de repetir esto? Examinemos nuestro corazón. Veamos, debemos de tener estos resultados, porque no es solamente para algunos especiales y para algunos héroes de la fe. No, hermanas, nosotras, si fuéramos escritas en la Biblia, ¿qué hablaría la Biblia de nosotras? ¿Nos pondría en la lista de los héroes de la fe o nos pondría en la descripción de personas perversas y malvadas? ¿Dónde estaríamos descritas? Por eso quiero que recapitules todo esto que vimos como resultados de la fe. Y si tienes que volver a escuchar la parte de lo que te acabo de leer, de las características, los resultados de los que tienen fe, y examinarte si realmente estos resultados están en tu vida. Y si no, es tiempo de volver para que seamos realmente agradables a Dios, porque recuerda que dice el 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, hermanas, no desechemos esta exhortación que hace el escritor para nosotros. La fe trae muchas bendiciones. Bueno, yo les acabo de leer solamente las que se encuentran en Hebreos 11. Hay muchísimas otras en toda la palabra de Dios. Prácticamente la fe nos hace salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, como ya se los he dicho. La fe nos hace bienaventurados, la fe nos hace andar en luz, la fe nos hace vivir en santidad, la fe nos hace hijos de Dios
y muchas otras cosas más. La fe trae sanidad a nuestras vidas y de todo esto hay citas bíblicas. Pero hermanas, ¿de quiénes somos? ¿Somos de los que creemos o de los que no creemos? Porque si somos de los que no creemos, entonces dice aquí, no es de todos la fe. Y esas son personas perversas y malvadas. ¿Cómo queremos ser reconocidas delante de Dios? ¿Como personas agradables delante de su presencia o como personas pervertidas y malas? Bueno, dejemos esta pregunta en nuestro corazón y meditémosla durante pues toda nuestra vida para que seamos conscientes de este gran regalo que Dios nos dio, que es la salvación, y de la ayuda que Él nos da para que permanezcamos en la fe. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que el Señor las bendiga.